Hoy es martes 18 de febrero de 2025 y estas son las noticias. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Puebla. Procede vincular a autoridades no señaladas como responsables para garantizar el cumplimiento de las suspensiones. Indispensable presentar la resolución del Seguro Social de otorgamiento de pensión para determinar si procede devolver fondos de subcuentas individuales. A pesar de inconsistencias, el INE publicará en el Diario Oficial listas de candidatos a participar en la elección judicial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González. En nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y comenzamos con la información desde el edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien tiene lista ya la información sobre lo que resolvieron esta tarde los ministros en sesión del Pleno. Adelante, Mario, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de Puebla que ponían un tope a la indemnización por daño moral que el Estado estaba obligado a cubrir, así como la que establecía que en caso de muerte o incapacidad total permanente, el cálculo de la indemnización se haría de acuerdo con el artículo 1988 del Código Civil Local. Escuchemos los argumentos del ministro ponente. Este límite no permite que los daños ocasionados a bienes y derechos de las personas puedan superar el monto compensatorio sin consecuencias para el Estado, lo cual desincentiva la prevención del daño y reduce los esfuerzos para perfeccionar los servicios públicos, afectando la garantía de no repetición. En esta acción de inconstitucionalidad, el Pleno también invalidó del artículo 16 las porciones que remitían a la Ley Federal del Trabajo. Sin tomar en cuenta que con esa remisión vulneró el derecho a una reparación integral y justa indemnización, ya que no necesariamente todas las personas están sujetas a una relación de trabajo. En otro asunto, el Pleno no alcanzó los votos para declarar la inconstitucionalidad con efectos generales del artículo 3, párrafo 5 y 6 de la Ley de Amnistía, que establece que los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables de la Ley de Amnistía. Efectivamente, ya la primera sala de la Corte había determinado que no prevé de manera clara ni precisa los medios de defensa que resultan aplicables para que la persona interesada controvierta la negativa de la Comisión de Amnistía de otorgar el beneficio correspondiente, por lo que el criterio de la sala sigue vigente y la disposición no será eliminada del sistema normativo. También en esta sesión el Pleno determinó que quedó sin materia la declaratoria general de inconstitucionalidad solicitada por la primera sala respecto al artículo 58, fracción segunda, inciso A, subinciso 1, párrafo último de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto porque se derogó la porción normativa declarada inconstitucional en el amparo en revisión de origen. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este martes. Enterados, Mario, muchas gracias y muy buenas tardes. También, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 195/2023, en la que invalidó el decreto mediante el que se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, esto en el estado de Colima. Durante el proceso legislativo se registraron violaciones graves que llevaron a invalidar la norma porque al tratarse de una facultad concurrente entre el Estado y los municipios, el Congreso debió consultar al municipio de Villa de Álvarez, lo que no aconteció. Se añade en ese sentido que, pues el Pleno aclaró que si bien el ayuntamiento actor no impugnó el proceso legislativo con base en el artículo 40 de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional, la Corte llevó a cabo la suplencia de la deficiencia en la demanda contra, en este sentido, la contestación, pero también los alegatos y los agravios. Al tratarse de una controversia, la sentencia solo surte efectos entre las partes que intervinieron en dicha controversia.
La primera sala estableció que es posible vincular a una autoridad no señalada como responsable para que cumpla con la resolución que concede la suspensión definitiva en un juicio de amparo indirecto, siempre y cuando sea la facultada para acatar la medida cautelar en los términos de los artículos 158 y 197 de la Ley de Amparo. Precisó que el mandato previsto en el artículo 17 constitucional, que dispone que se deben proporcionar los medios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, debe entenderse en un sentido amplio, que permita vincular a cualquier autoridad al cumplimiento de la suspensión siempre que su actuación esté vinculada con ello. Recordó que las suspensiones tienen por objeto el conservar la materia del juicio y evitar que los particulares sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. La disposición mencionada permite vincular al cumplimiento de la suspensión a autoridades diversas a las responsables, con el fin de asegurar el eficaz cumplimiento también de la resolución judicial, a saber, la sentencia concesoria precisamente en el amparo y la resolución que concede la suspensión del acto reclamado. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Sur, esto con residencia en la Ciudad de México, determinó que la resolución de otorgamiento de pensión emitida por el Seguro Social constituye un requisito de procedencia que debe exhibirse con la demanda cuando quien aduce ser pensionado solicita la devolución de los recursos de las subcuentas de su cuenta individual. Este criterio se desprende de la segunda sala, que estableció que el acuerdo con el artículo 899C, fracción sexta, de la Ley Federal de Trabajo, es indispensable presentar la resolución de otorgamiento de pensión para determinar si procede la acción al tramitar el conflicto de seguridad social. Dicho documento se podrá constatar si quien aduce ser pensionado y reclama la devolución de los recursos que tiene en las subcuentas de su cuenta individual con el fin de gozar o no de la pensión y de qué tipo, es decir, de cesantía en edad avanzada, vejez o invalidez, así como las cotizaciones al régimen de seguridad social al que estuvo adscrito durante su vida laboral. Solo así se podrá estar en condiciones de determinar si es posible devolver los fondos reclamados o si estos fueron o serán utilizados para fondear la pensión que corresponda de ser el caso. La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros Mancilla, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solicitud de mecanismos extraordinarios para la protección de 3 jueces y 9 magistrados que han emitido suspensiones definitivas contra la reforma judicial. Lo anterior porque acusa que han sido víctimas de presiones y persecución por parte del Estado, e incluso dijo, el Consejo de la Judicatura Federal avaló que se abrieran procesos penales en su contra debido a sus resoluciones. Aseguró que la Suprema Corte tiene la facultad de garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial, tal como lo indica el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consideró indispensable que las personas juzgadoras tengan todo el respaldo y todas las garantías para realizar su trabajo con libertad. El denominado amparo buscador es uno de los recursos a los que se puede acudir para evitar que una persona sea sometida a desaparición forzada o bien para realizar todas las actividades de búsqueda de una persona desaparecida, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Se trata de un amparo indirecto que puede ser tramitado ante cualquier juzgado de distrito y por cualquier familiar de la persona desaparecida. Debido a la naturaleza de la desaparición forzada, la Corte ha señalado que debe haber más flexibilidad en las pruebas que se admiten, por lo que basta con que se comuniquen las sospechas sobre la desaparición de alguien a manos de agentes estatales. El órgano jurisdiccional tiene la obligación, en ese sentido, de ordenar todas las medidas necesarias para localizar a la persona, incluyendo solicitar a las autoridades buscar directamente en instalaciones federales como cuarteles militares, estaciones de policía o bien cárceles. Vámonos rápidamente a unos mensajes, no se vaya, regresamos con más. Al regresar,
advierten que nombrar a cárteles como organizaciones terroristas es un mecanismo para presionar al gobierno de México. Son las 3 de la tarde con 11 minutos ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vámonos con más. El Tribunal Electoral dio a conocer 7 proyectos del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con los que propone resolver diversos juicios ciudadanos en los que se impugnan los listados y el proceso de insaculación de aspirantes a participar en la elección judicial. En 3 casos se propone confirmar las resoluciones impugnadas porque los promoventes no lograron demostrar las supuestas violaciones procesales que presuntamente se cometieron en los procedimientos de insaculación que llevaron a cabo los comités de evaluación de los poderes ejecutivo y legislativo, debido a que el proceso de insaculación se llevó a cabo conforme a derecho y porque las pruebas aportadas para demostrar la ilegalidad del proceso fueron genéricas e imprecisas, por lo que resultan ineficaces para revertir los acuerdos impugnados, además de que no se demostraron los presuntos errores en los que aparentemente incurrieron dichos comités. En 4 casos se propone desechar los juicios ciudadanos, de los cuales en 3 se explica que las demandas se presentaron de manera extemporánea y en 1 porque el promovente carece de interés jurídico para impugnar el acuerdo en cuestión. A pesar de las inconsistencias detectadas en los listados que envió el Senado con los aspirantes a una candidatura para participar en la próxima elección judicial, el Consejo General del INE aprobó que sean publicados en el Diario Oficial y en la Gaceta del Instituto. La versión pública de los listados de las candidaturas incluirá los siguientes datos: nombre de la persona candidata, poder del Estado que postula, cargo de elección popular y sexo, conforme a lo establecido en los artículos 3 y 74 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El INE aseguró que su difusión ayuda a fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral al permitir que los electores ejerzan su derecho al voto con pleno conocimiento de las opciones disponibles. Se garantiza el derecho de acceso a la información y se facilitará a la ciudadanía conocer a las candidaturas registradas sin que esto implique la divulgación de datos sensibles o de carácter personal que no sean los estrictamente necesarios para la comprensión de las actividades de las personas candidatas. El Poder Judicial de Michoacán inauguró las nuevas instalaciones del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales en Zitácuaro, ubicado a un costado del Centro de Reinserción Social, que permitirá una mayor seguridad al evitar los traslados de personas recluidas. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Campeche tomó protesta a 54 juezas y jueces de paz, quienes se encargarán de propiciar la solución de conflictos en materia familiar y civil en distintas comunidades del Estado. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México suspendió el acuerdo con el que había determinado la extinción de juzgados de materia civil y familiar, por lo que se llevarán a cabo los trámites conducentes ante el Congreso capitalino para la modificación de la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos en la materia. Las y los jueces y magistrados del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial de Campeche participaron en la capacitación para el uso de la sala de audiencias para personas en condiciones de vulnerabilidad a cargo de personal de UNICEF. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito en torno a las fotomultas en la capital del país, en la que señaló que al trasladar al propietario del vehículo la responsabilidad del infractor se viola el derecho de legalidad. Lo anterior al considerar que los artículos de la ley que regula el uso de tecnología para la seguridad pública en la Ciudad de México trasladan al propietario de forma injustificada la responsabilidad del infractor, porque no se distingue entre conductor y propietario y no prevé una forma de notificarle personalmente la sanción respectiva.
Y en otros temas, el verdadero objetivo de nombrar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas debería ser frenar las muertes por el consumo de estas sustancias, especialmente por el fentanilo, coincidieron especialistas. Las organizaciones criminales pueden llegar a ser más peligrosas, estructuradas y violentas que las terroristas y han desarrollado operaciones e intereses en todos los sectores: expansión geográfica, diversificación en acciones, captura del Estado, capacidad de infiltración. Coincidieron especialistas en el CIDE. Y que entonces estamos ante una situación gravísima al desafío a la permanencia del Estado mexicano y como sociedad. Hemos visto esta película y hemos visto cómo se ha profundizado esa violencia. Se cuestionó el verdadero objetivo de esta declaratoria por parte de las autoridades estadounidenses en relación con cárteles mexicanos. Esta decisión de Trump de nombrar o identificar a los cárteles mexicanos y de otros países como grupos terroristas tiene una connotación netamente política. Y no es la primera vez que se usa este tipo de nombramientos alrededor del mundo para presionar y para negociar con otros países. Afirmaron que es indispensable elaborar un entendimiento para que, de manera conjunta, no reactiva, se atienda al fenómeno y se reduzca el impacto del consumo de estupefacientes, el más peligroso, el fentanilo, porque el reto al que se enfrenta Donald Trump es demostrar al Estado que ha iniciado estrategias contra esta droga. El problema fundamental para Donald Trump es cómo reducir el consumo, ni siquiera el consumo, la muerte de personas por fentanilo en Estados Unidos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. La Escuela Federal de Formación Judicial y el Centro de Estudios Constitucionales llevarán a cabo un seminario sobre el derecho a la seguridad social enfocado en la pensión por viudez en el concubinato, dictado por la investigadora Diana Beatriz González Carballo. Ella es especialista en el ramo. El objetivo, se indica, es analizar los precedentes de la Suprema Corte que transforman la interpretación del derecho a la seguridad social y reflexionar sobre cómo estas decisiones contribuyen a contrarrestar desigualdades materiales. Se pretende fomentar un diálogo sobre la importancia de la jurisprudencia en la promoción de derechos humanos y justicia social. Será este jueves 27 de febrero a las 16 horas en la sede alterna de la Suprema Corte y podrá seguirlo de manera presencial o virtual registrándose en el enlace que encontrará en las redes sociales. Y precisamente este miércoles 19 y jueves 20 de febrero se llevará a cabo en Madrid, España, la segunda reunión preparatoria de la 22ª Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en mayo en República Dominicana, bajo el lema Una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. En dicha reunión participarán representantes de los poderes judiciales de los 23 países que integran la cumbre, incluido México. En el primer día de trabajo se analizarán los informes de las secretarías permanente, pro tempore y de los grupos de trabajo sobre uso de tecnología en la impartición de justicia, gestión penal de delitos de alta complejidad, perspectiva de género e interseccionalidad en el servicio judicial y la transparencia judicial, la confianza y la proximidad con las personas y los medios. La jornada culminará con la deliberación y validación de los proyectos de la cumbre, cuyo objetivo es promover un marco estratégico que promueva una justicia actualizada y digna en la región iberoamericana, mediante mecanismos que garanticen una administración judicial eficiente, oportuna e inclusiva. El jueves 20 se presentarán los informes de las estructuras y comisiones permanentes de la cumbre sobre género y acceso a la justicia, mecanismos alternativos y restaurativos de resolución de conflictos, tribunales de tratamiento de drogas y o alcohol, calidad para la justicia, seguimiento de las reglas de Basilea, ética judicial, justicia medioambiental, además de portal de sentencias de DESCA, Plan de Estadística Judicial y Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales.
Del 3 al 7 de marzo próximos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevará a cabo su 192 periodo de sesiones con espacios de diálogo en los que se reunirá con sociedades o con integrantes y organizaciones de la sociedad civil, además de víctimas y estados sobre distintas situaciones relacionadas con posibles violaciones a derechos humanos en la región. Destaca la participación de la Asociación Mexicana de Juzgadores en la audiencia regional sobre la violencia y discriminación basadas en el género contra mujeres juezas, en conjunto con asociaciones de juezas y magistradas de distintos países. Se llevará a cabo una audiencia sobre la situación de los derechos de las mujeres trans en México, con la participación de la Red Mexicana de Mujeres Trans, AC, y representantes del Estado mexicano. Distintas organizaciones como Artículo 19 y Fundar hablarán sobre la situación del derecho de acceso a la información y sobre la protección de datos personales en nuestro país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia en la que el Estado chileno es responsable internacionalmente por violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales a la salud, al agua, al saneamiento básico, la educación y la recreación en perjuicio de 10 adolescentes que perdieron la vida en un incendio en el Centro de Internación Provisional Tiempo de Crecer de Puerto Montt en 2007 y de 282 adolescentes recluidos en 4 centros de detención. Las autoridades no contaron con las medidas de prevención mínimas frente a eventuales incendios y porque la respuesta fue tardía, defectuosa e insuficiente. Además, los tribunales no indicaron la vía idónea para lograr la protección de los adolescentes, ni se adoptó medida alguna para garantizar sus derechos. Por su parte, la Fiscalía inició ya una investigación. Se indica que fue suspendida sin que se avanzara hasta la etapa de juzgamiento y castigo a los responsables, a pesar de saber que ello llevaría a la extinción de la acción penal. El Estado brindará tratamiento psicológico y o psiquiátrico a las víctimas. 13. El Estado realizará las publicaciones y difusiones de esta sentencia y su resumen oficial. 14. El Estado continuará adoptando medidas a fin de mejorar las condiciones de centros de privación de libertad de adolescentes. 15. El Estado informará a la Corte la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación relativa a casos de violencia institucional ocurridos a partir de la creación del CENAME. Adicionalmente, el Estado deberá indemnizar a las víctimas. El Instituto Electoral de Tamaulipas informó que el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial tendrá una duración de 60 días. Iniciará el próximo 30 de marzo y concluirá el 28 de mayo. Destacó que, a diferencia de cualquier otro proceso electoral, no habrá candidaturas independientes ni no registradas, por lo que únicamente se podrá votar por las personas enlistadas en las boletas. Hasta el momento, señaló, no existe instrucción para suspender la entrega de apoyos sociales en la entidad, ya que los partidos políticos no participarán en esta elección. Comisiones del Congreso del Estado aprobaron modificaciones a la ley electoral local para fijar como plazo máximo el 20 de agosto del presente año para que el Tribunal Electoral tamaulipeco resuelva cualquier controversia relacionada con la elección judicial. El 65% de los trabajadores mexicanos requerirán algún tipo de capacitación en los próximos 5 años para enfrentar la transformación que vivirá el mundo del trabajo en materia de avances tecnológicos, digitalización, automatización, pero sobre todo inteligencia artificial. Es parte del informe sobre el futuro del empleo 2025 elaborado por el Foro Económico Mundial, en el que indicó que solo el 35% de la plantilla laboral actual en nuestro país está lista para enfrentar los retos del futuro del trabajo, 6 puntos porcentuales por debajo del promedio mundial. Señala la brecha de habilidades que se ha generado a causa de la disrupción acelerada de la tecnología en los tiempos actuales, que se ha convertido en la principal barrera para la transformación de los negocios para el periodo 2025-2030. Y ya nos vamos, pero continúe en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, muy buenas tardes, soy Oscar González, nos vemos en la próxima.